Buenas tardes a todos y a todas los que se conectan en la tarde de hoy. Bienvenidos a otra emisión de Lecturas con Sentido. Mi nombre es Paola Mejía, de Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. En esta emisión, como en todos los programas de Lecturas con Sentido, buscamos dar recomendados de lectura a los docentes, bibliotecarios, a nuestros estudiantes, a nuestros mediadores y promotores de lectura, para que se animen a llevar otros textos a las aulas y a sus casas sobre todo. Cada invitado nos abre las puertas de su biblioteca y nos inspira con los libros que los han acompañado a lo largo de su vida. En esta ocasión, pues no es la excepción. Hoy tenemos un programa muy especial que nos viene a inspirar desde las voces femeninas y diversas del periodismo colombiano. Por eso le damos la bienvenida a nuestra gran invitada, Mabel Lara. Bienvenida, Mabel, a la Secretaría de Educación. Hola Paola, un abrazo a todos, a todas, Juliana, Alejandra, a todos los del equipo que se van a estar aquí conectados. Yo estoy muy feliz de poder llegar a esta cita para hablar de las lecturas con sentido, sobre todo porque cuando uno habla del sentido tiene todo que ver con la literatura, de sentirse acompañada, de sentir como orientación incluso en la vida, de verse representada en otras miradas a través de las letras. Me gusta mucho estar aquí. Muy bien, así es, Mabel, un gusto estar contigo. Y justamente la palabra sentido viene de orientación, leer con una orientación hacia algo, pero también el sentir la lectura, ¿no? El emocionarnos y poderla pasar por el corazón. Entonces, para empezar esta charla, estudiantes que estarán con nosotros el día de hoy de la Universidad Distrital de Comunicación Social, Juliana Pacheco. Hola, buenas tardes. Bueno, yo muy complacida de otro programa más de Lecturas con Sentido y más contigo, Mabel, darte la bienvenida nuevamente y agradecerte por estar con nosotras hoy. De la Universidad Nacional de Filología Clásica, Alejandra Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida, Mabel. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa y en esta ocasión contigo. ¡Qué emoción! Bueno, todos sabemos que Mabel no necesita presentación. Sin embargo, vamos a dejar aquí un video para aquellos que quieran recordar un poco quién es Mabel, cuál es su vida y poder empezar esta charla. Entonces, video. Mabel Lara nació en Puerto Tejada, Cauca, un 17 de agosto de 1980. Fue la menor de 2 hermanas. Se mudó a Cali a los 6 años. Una vez se graduó del colegio, decidió estudiar comunicación social en la Universidad Santiago de Cali. Tiene un posgrado en gerencia del desarrollo social de la Universidad Javeriana y una maestría en ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. Inició su carrera periodística como reportera deportiva en Caracol Radio. Luego trabajó en el canal regional Telepacífico con el programa Nuestra Herencia. Allí ganó su primer premio Simón Bolívar. En el 2008 entró a Noticias Caracol a presentar la emisión de los fines de semana. Después pasó también a estar entre semana. En 2013 ingresó al programa Mañanas Blue en Blue Radio. En el 2017 empezó a presentar Noticias 1 y Crónicas de Sábado en el nuevo sistema informativo Canal 1, sumado a su oficio como columnista en El País, de Cali. En el 2019 se convirtió en analista de 6 AM Hoy por Hoy. Además, recientemente incursionó a la plataforma de YouTube con su programa OI 2. Ha mostrado su apoyo a la población afrocolombiana con campañas publicitarias y televisivas. Además, trabaja en proyectos de comunicación y desarrollo social en el norte del Cauca, cuyos participantes incluyen campesinos y mujeres indígenas. Ha ganado 8 premios India Catalina, un premio TV y novelas por su trabajo en Noticias Caracol, un premio Simón Bolívar de periodismo por su labor en Telepacífico. En el año 2016, la ONU y el gobierno suizo le entregaron el reconocimiento internacional en Estocolmo First Generation Award for Inspiring Young People to Achieve the UN Global Goals for Sustainable Development. Está casada con el productor de televisión César Galvis y es madre de Luciano.
Por todo esto y por su gran aporte al periodismo colombiano, es que hoy le damos la bienvenida a Lecturas con Sentido. Bueno, Mabel, te damos la bienvenida nuevamente. Para iniciar, nos gustaría preguntarte por tu acercamiento a la lectura. ¿Recuerdas cuáles fueron esas primeras lecturas que hiciste en tu infancia? Sí, pues estoy muy contenta de que me hayan invitado a hablar sobre lo que me apasiona. Yo, en los primeros acercamientos que tuve con la lectura, debo decir que tuve una influencia de las mujeres de mi casa, por el lado femenino. Siempre estuve muy pegada a las letras y esto he entendido con el paso del tiempo que ha sido clave. Yo vi a mi abuela materna, perdón, a mi abuela paterna, una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana, hacía su tinto de Santa Fe de Antioquia, era mi abuela Inés, y siempre la veía después de hacer las cosas de la casa, sentada en una hamaca, todo el tiempo leyendo. Yo creo que ella se leyó unas 3 veces la Biblia y ese es uno de los textos que se leyó, porque tú la veías, el mejor regalo para ella no eran zapatos, no era ropa, era que le llevaras una revista desde cualquier lugar que encontrabas, un libro, que le llevaras unas historias, y yo lo que entendía que era un poco también, de una manera, digo yo, como que peleaba con su destino. Es una mujer muy tradicional que en su contexto privado era una mujer citadina, porque leía tanto que estaba conectada con el mundo y te contaba historias del mundo. Y por otro lado, mi mamá siempre me explicó el mundo a través de libros. Yo recuerdo que cuando empezó mi proceso de identidad, mi mamá, la forma de contarme, por ejemplo, esa pregunta de si yo era color arequipe, color chocolate, café con leche, fue a través de un libro. Y recuerdo que el nombre era La historia del negro en Colombia. Yo tenía tal vez 6 años y me impactó mucho porque era un mamotreto, pero ella era como, si quieres saber, lea. Y yo creo que esa motivación de, es por aquí, como por lo que me interesa, prendió en mí, encendió en mí como la chispa y la llama de la literatura y del apego a las letras. Bueno, Mabel, ya nos contabas como a propósito de precisamente como que la profesión de tu mamá, que influyó también en tu lectura, y digamos, ¿qué otros textos recuerdas haber visto con ella? Si de pronto leían algo juntas o a partir de ese libro que nos compartes tú, o alguna reflexión, algo que nos puedas contar de esa relación con tu madre y con la lectura. Pues fíjate que mi mamá es literata de la Universidad del Valle, entonces ella tenía en su biblioteca muchos, muchos libros, y para mí siempre como que me generaba inquietud, no tanto los libros al principio, sino lo que ella escribía de esos libros. Entonces, como literata, lo que hacía era, por ejemplo, tratar de entender cuál era la historia, cuál era el nudo o desenlace de lo que nos estaban planteando, teorizando sobre eso. Y yo hoy recuerdo en su letra con lápiz a mi mamá como los comentarios, y yo hago lo mismo con mis libros. Creo que esa experiencia fue heredada más por el ejemplo que por la decisión de mi mamá de sentarse todas las tardes a leer conmigo. Yo vi gente leyendo en mi casa y eso a mí me marcó. No sé cómo decirles. Hay gente que dice, ay, ¿cómo que mi hijo lea? ¿Tú lees? Es que yo vi gente leyendo en mi casa, y entonces eso a mí realmente era como parte de tomarse un café en la mañana. Eso pasaba. Otros libros que pudieron acompañar mi infancia, recuerdo mucho mi profesora, en esa primera etapa, mi profesora de filosofía, que me presentó el gran libro de mi vida, que es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Yo creo que esto lo he dicho y se ha vuelto canción en mi vida, 1, 2, 3 veces, pero es que realmente ese libro, en ese conflicto que uno empieza en la adolescencia, que piensa ser como madurez, qué voy a hacer, qué voy a pensar, Kundera logró como entregarme frases para entender. Milán Kundera me ayudó como, y le agradezco a mi profe Rosalba, entregarme la historia de Kundera para saber que a través de que la vida era como el amor, una historia de una pareja de enamorados, y a través de esa pareja de enamorados me explicó la vida que yo tal vez no había probado. Por ejemplo, que una persona podría compartir con otra solo 3 veces en su vida. Si pasaba de allí, ya tenía problemas. Antes era una simple experiencia. Entonces, esas frases, uno dice, podría tener razón. Esas frases sí que me marcaron porque me ayudaron a entender, y como son bastante trascendentales, pues yo decía un poco como, me está ayudando a explicar lo que estoy sintiendo, lo que creo.
Bueno, qué bonito y qué importante tener a esas personas cerca que van marcando nuestra historia a través de esos hechos pequeñitos como una recomendación. Bueno, ahora quisiéramos saber cómo ha sido tu proceso más por el lado de la escritura. Por ejemplo, para escribir las columnas, qué sueles hacer? Yo les quiero contar algo aquí porque este ejercicio que me han propuesto me ha ayudado como a pensar, porque uno en el ejercicio, uno todo el tiempo hace como montar en bicicleta, pero uno no piensa, ay, primero pongo el pie aquí y luego me paro derechita, ay, si no sé equilibrio. Esta pregunta me ha hecho pensar cómo es mi proceso de escritura. Durante la universidad fui una niña como muy activa en la literatura, escribía, participé en un periódico y recuerdo mucho que me gustaba la comunicación organizacional, la comunicación para el desarrollo, que he estudiado algunas cosas de eso. Y tuve unos profes que me decían, eso no es lo suyo son los medios de comunicación, es o la literatura o el video. Yo no lo lograba entender. Hoy entiendo que tal vez por las habilidades que ellos como mentores veían en mí, pues me veía mayor camino allá. Recuerdo textos muy chéveres escritos en mi periodo de universidad, pero debo reconocer que eso se vio un poco, yo no sé si castrado, y no por el medio, sino por mí, cuando yo entro a la televisión. Y voy a decir por qué. Porque cuando yo entro en la televisión, el formato televisivo tiene unas restricciones y unas formas que lo que hacen es decirte en 1 minuto 30, tú me vas a contar una historia. Entonces, los recursos literarios ante la realidad noticiosa son ceros. ¿Sí? Tú no te puedes decir, iba un carro rojo, qué carro maravilloso, corría por la carretera, no sé, y de pronto una mujer, los calificativos no pueden existir. Entonces, durante casi 15 años de mi vida, yo siento que me castré para poder limpiar los textos, la creatividad y lo narrativo por el formato televisivo noticioso. Y que estoy otra vez intentando recuperarlo. ¿Cómo se hace eso? Leyendo. Es una cosa sorprendente. Yo no tengo idea para escribir una columna, pero si yo quiero que fluyan ideas, tengo que leer, incluso para hablar. Es como el ejercicio de la lectura que pasa por el cerebro. Les puedo decir que así funciona. Yo no tengo un tema para la columna del diario El País de Cali, y lo que hago es leer periódicos, leer textos de mi literatura, busco que leer y allí surgen las ideas. Y a veces no hablo de coyuntura, sino cosas que la gente dice, ¿esta por qué salió con esto? Pero hace parte de, primero, leer y segundo, ejercitar la cabeza. Y en el proceso de escritura, finalmente lo que hago un poco es, y esto me lo enseñaron los profes, literal, vomitar. Pues, con errores y con horrores ortográficos escribo leída uno, leída otro, reposo de texto. Yo dejo reposar los textos, me voy a almorzar, salgo al centro comercial con mi hijo, me voy a caminar con mi hijo, y vuelvo a leer el texto. Uy, ¿qué es esto tan horrible? ¿Yo por qué escribí esto? Entonces, respirar los textos son importantes para entregar finalmente, porque uno se embota. Y eso me ha servido para escribir. Ahora estoy intentando regresar a la escritura creativa. Ha sido muy difícil, pero voy a intentarlo. Me gusta ponerme metas. Seguro te irá muy bien, Mabel. Ahora, a propósito que hablábamos de la universidad, bueno, tú ya nos situabas como que en tu experiencia estando allí, pero entonces quisiéramos saber además si previo a eso o alguna lectura de un periodista o una periodista que te haya inspirado precisamente en tu decisión de estudiar comunicación social y periodismo. Sí, yo siempre quise ser corresponsal de guerra. Y en ese sentido, Oriana Fallaci para mí fue como la mujer. Oriana Fallaci, o Fallaci, como quieren pronunciar, es más Fallaci, creo, en castellano español. Oriana lo que hizo era entrevistar a grandes personajes de la historia. Y eso a mí me parecía que era lo que yo quería hacer. Primero, entrevistar a las grandes voces con su estilo, porque, no sé, piensen ustedes en Gorbachev, no sé, lo entrevistaron miles de veces, qué sé yo, pero no es lo mismo uno que otro, porque es una mirada del periodista frente a ese personaje. Entonces, Oriana Fallaci a mí realmente me llenó los espacios sobre lo que yo quería hacer como periodista. Eh, Ella como corresponsal de guerra, además, digamos, su papá tenía un cuentazo y ella también, entonces empezó a escribir contra el régimen que le estaba tocando vivir, y entonces sus textos fueron muy importantes
sobre eso, ¿no? Sobre el momento que estaba viviendo y como corresponsal también de los lugares a donde iba. Ella para mí creo que ha sido de las mujeres en letras que me ha inspirado. Sus libros a veces me cuesta hoy leerlos. Cuando estaba en la universidad me inspiraron. Y también no era de libros, pero el modelo de reportería, aunque creo que escribió uno o dos textos de Juan de Caballero, pero no de Antonio Caballero, sino del que es del norte del departamento del Cauca. Yo por aquí se los estaba buscando. Ahora les digo el nombre. Caballero, bueno, ya les voy a decir el nombre. Me gustaba mucho su trabajo porque siempre como mujer de región me gustaba contar las historias de las regiones. Y yo sigo sintiendo que este país tiene que inundarse de esa diversidad de las regiones para poder ayudarnos a entendernos. Bueno, sin duda unos recomendados muy buenos que seguro pues que tendrán en cuenta los estudiantes y las personas que nos están viendo en este momento. Ya para pasar a la sección de los tesoros más sentidos, la idea es que recorramos aquellas lecturas que tienen un lugar especial en tu vida. Entonces vamos a empezar preguntándote si recuerdas alguna lectura en específico que haya marcado alguna etapa. Muchas. Uy, esto es duro. Entonces les conté de Kundera con la insoportable levedad del ser. Todo lo de Kundera me ha marcado a mí. José Saramago, el maestro Saramago con su ensayo sobre la ceguera también, me ha parecido el maestro Saramago un hombre que sale huyendo de su país también ante regímenes dictatoriales o persecuciones y empieza a escribir desde la lejanía y es como, igual que Kundera, fíjense que yo no me he dado cuenta de eso, es como la añoranza de su país, de lo que ellos vivieron y escriben desde otro lugar con esa añoranza. Entonces yo me he sentido como representada allí. José Saramago sobre ensayo sobre la ceguera es la historia de un pueblo, de una población en donde llega la ceguera blanca y se contagia de lugar a lugar y entonces ahí Saramago lo que yo interpreto trata de explicarnos un poco cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Entonces cómo nos metemos en nuestra burbuja y le tenemos miedo al exterior, nos llena de pánico el exterior y nos hacen creer que afuera hay peligros y nosotros mismos a través de esa ceguera empezamos a vivir entre nosotros en códigos comunes. Por aquí yo sé que apareció mi hijo, ya lo vamos a saludar, ya me llamó. Bueno, ese me gusta mucho recomendarlo, pero fíjense que creo que también es parte de este capítulo. Yo empecé a buscar mucho mujeres como yo, mujeres en la literatura, y lastimosamente me costó mucho esa búsqueda, porque sentía que había muchas voces masculinas y muy pocas femeninas. Y si te pones a mirar más hacia adentro, muchas voces femeninas, pero pocas voces negras en la literatura o afros en la literatura. Y eso a mí me frustraba mucho. Entonces les tengo por aquí, porque los estoy releyendo para mi ejercicio creativo, varios libros de esta mujer. ¿No se ve? Ahí. El peligro de la historia única de Chimamanda. Es un texto que nos ayuda a entender desde la mirada del otro. Chao, hijo. Desde la mirada del otro nos ayuda a entender que hay que contar otras historias, porque si nos seguimos repitiendo la historia que nos contaron, digamos, que está metida en el proceso de colonización en muchos de los países, pues nos vamos a perder la posibilidad de entender la autoridad o entender al otro, entender la diversidad. Además que Chimamanda es una pluma súper sensible que a mí me gusta mucho. Entonces, está este de Chimamanda y está Americana, que Americana en un momento de mi vida me ayudó a entender el proceso que estaba viviendo yo de transformación con mi pelo, de dejarlo ser como era, natural y dejar que mi afro fluyera. También está Chimamanda. Toni Morrison, premio Nobel de literatura también, norteamericana, mujer, me ayudó a entender cómo fue ese proceso de los derechos civiles de una u otra forma en Estados Unidos. De Toni Morrison, Ojos Azules y Beloved. Son chiquiticos, amorosos, pero son unas voces que a mí me ayudaron a encontrar sentido a la vida. Y como siempre digo yo, ay, esto era lo que yo quería que me contaran porque yo lo pensaba, o, esta mujer era como yo, o esto no es como yo pensaba que era, es tan distinto a mí. Esto me gustó. ¿Tengo tiempo? ¿Puedo decir otros dos? Otros dos que creo que son importantes para mí. Antonio Caballero, este sí es Antonio Caballero, es un libro que se llama Sin Remedio, es su única novela, acabamos de perderlo como periodista. Antonio Caballero llegó a mí en un tránsito cuando estaba llegando yo de Cali a Bogotá, me lo recomendó un colega periodista y me pareció la mejor forma de entender a Bogotá. Una sociedad que dice Antonio Caballero a través de Escobar, su personaje,
es un negativo, es un señor, es un tipo negativo, típico bogotano, amargado, así, su familia clase alta en decadencia, entonces él se burla un poco de todo eso y me daba risa como decían que éramos las caleñas éramos vistas como, así, aquí en Cali decimos fufurufas, ¿ustedes conocen ese término? Pero a través de la literatura, Antonio Caballero lo que nos decía era lo que esa ciudad pensaba del resto de las regiones. Creo que es un libro bello, diferente a lo que hizo su papá, que nos contó un poco sobre, digamos, sobre la violencia y estábamos viviendo el furor del realismo mágico de Gabo, que estábamos todo, Colombia, realismo mágico. Antonio Caballero nos sitúa en un momento para contarnos la novela urbana, esta ciudad que es así. Entonces el tipo es un negativo. Bueno, me ayudó a entender mucho también Antonio Caballero con Sin Remedio. Y voy a darles un último porque las mujeres son claves aquí. A ver si veo por aquí de las que les he contado. Bueno, Laura Restrepo, creo que siempre hay que leer a Laura Restrepo, que es para mí una de las más poderosas, de las mejores autoras colombianas. Y les voy a dejar uno último también en la etapa de maternidad. La perra, de Pilar Quintana. Es un libro también hecho en el Pacífico sobre una historia de violencias contra las mujeres, pero también allí sentía como que, ay, por fin alguien me está hablando de esta selva que yo conozco, de ahí, del Pacífico. Hay muy poca literatura que ha surgido allí. Les di varias ideas, varios textos ni nombres de mi vida que me han marcado. Sí, varios y muy buenos recomendados aquí. Vamos anotando. A propósito, ahorita que mencionaste la maternidad, quisiéramos saber si compartes momentos de lectura con tu hijo. Eso ha sido muy bonito, porque mi mamá nunca, yo no recuerdo a mi mamá sentada conmigo leyendo, estudiando sí, pero como leyendo los dos a doble voz, no lo recuerdo. Entonces, con Luciano, con mi hijo, a donde llegamos todo el mundo, incluso mi esposo, el papá de Luciano, reconoce que es una de las cosas más chéveres que hasta ahora he logrado, que ojalá no se pierda de Luciano, el interés por la lectura. ¿Y cómo lo hice? Desde el vientre yo le leo a Luciano. Y por fortuna a mí el periodismo me ha permitido contar historias, entonces no es el texto a una sola voz, sino que es, y el lobo llegó, ¡ah! Y de pronto, y yo creo que esa historia contada con modulación de voces a Luciano le hizo llamar la atención sobre lo que estábamos leyendo. Luciano es un niño que lee desde los 5 años. Nuestro momento perfecto de la lectura era la noche o ha sido la noche. Hoy tiene 8 y sigue esperando la lectura de la noche. Y yo le digo a él que cuando yo esté muy viejita, él me tiene que leer a mí. Y ya es un pacto que hemos hecho para la vida. Con Luciano leemos, que yo a través, viniendo de mi mamá y mi papá, pues, a través de la inquietud, le busco libros y se los paso para que, ay mamá, y él es súper inquieto para entender el mundo a través de libros, entonces lo engancho con, no, ay, mira este libro tan famoso que todo el mundo está leyendo, de, no sé, carros, ¿no? A mí no me gustan los carros, pero sí me está preguntando, ve mamá, no sé, ¿por qué hay más estrellas? El astro, no sé, el sol es un astro, entonces yo gracias a Dios está Google, busco, lo pido, mira este libro que me encontré, o lo busco por Google primero y luego lo acompaño en ese proceso de lectura. La respuesta más corta es sí, leemos, nos encanta leer, hemos leído ya para niños muchos textos, ya se leyó, por ejemplo, la de Harry Potter, se leyó la María para niños, él solito, ahora anda como andan, ya tiene 8 años y se cree muy independiente, anda leyendo, es una cosa que a mí no me gusta ni 5, que se llama Los Compas, pero después de que lea, bienvenido. Entonces, ese tiene varios libros, ¿no? Es como una secuencia, una saga. Entonces yo, ya, mamá, acabé el primero, vamos por el segundo. Después de que se enganche, que lea lo que quiera. Y poco a poco espero entregarle otros textos para que su mente pues se vaya abriendo y llevarlo ahí. Qué bonito que puedan tener como ese vínculo lector. Bueno, imaginamos que por tus profesiones has tenido que leer bastante también como textos académicos y también nos cuentas que has tenido como una relación estrecha con la literatura y por eso nos gustaría saber cómo tienes organizada tu biblioteca. Les voy a contar, mi biblioteca
En este momento está muy desordenada porque yo estoy viviendo fuera del país, estaba estudiando, estoy de regreso y estando en Washington leí cosas muy chéveres, pero pesaban mucho. Y como apenas estoy reinstalándome, tengo muy desordenada mi biblioteca. Les voy a contar además que mis libros, es el espacio más ególatra, más yo creo que un poquito me doy esa licencia para ser una persona bastante egoísta y recelosa con los libros. Yo no presto mis libros, yo mis libros los rayo todos, rayados, rayados, entonces es como si estuviera contándole mis secretos a alguien, entonces son mis libros, prefiero regalarlos, comprarlos y regalar otros. Y mi biblioteca entonces en mi casa, cuando tenía mi casa pues organizada y espero volverla a acomodar con mi biblioteca, tengo libros como por autores, o sea, como primero por autores, entonces, por ejemplo, todo lo de Saramago, todo lo de Kundera, todo lo de Gabo, todo lo de Piedad Bonet, todo lo tengo así. Literatura universal, también tengo libros periodísticos, incluso libros para la vida, porque yo también creo que hay libros que uno a veces lee que no son de superación personal, pero sí generan como ayudas para los momentos de tristeza, de incertidumbre, también los tengo organizaditos allí. Si yo tengo un tesoro en mi vida, les puedo decir que esos son mis libros. Cuando estaba ahorita fuera en el exterior, mi esposo estaba haciendo el trasteo, regresando todo otra vez a Colombia, me decía, yo no voy a llevar esos libros. Yo le dije, si quiere me deja los zapatos, pero mis libros me los trae, porque además yo escribo sobre ellos y les digo, esto fue en Washington 2000 tal, iba rumbo a tal cosa, y yo esperaré, yo no soy el que haga con eso, pero mis hijos y mis sobrinos que ese sea lo que yo les pueda dejar. Ahora que hablamos precisamente de tu biblioteca, Mabel, y que creo que se ve muy representado tu oficio, ¿no? De rayar, de poner como la fecha, ese tipo de cosas que son pues muy propias de tu ejercicio. También te quisiéramos preguntar, ¿cuáles son esos libros precisamente que tú dices que son tus tesoros, a los que les guardas un cariño especial, por ejemplo, porque te lo firmaron, porque te lo regaló alguien, porque te acompañó en un viaje? Esos que nos cuentes más o menos cuáles son. Sí, yo no tengo buena memoria hoy para saber como cuáles son puntualmente. Recuerdo el libro que conseguí en Lanzarote de Saramago, por ejemplo. Yo me fui cuando estaba un día en España, les voy a contar esto y entonces dije, me voy a hacer una locura y me fui a buscar a las islas en España, Lanzarote, donde murió Saramago. Y cogí un avión y me fui para allá y pues, a Lanzarote, ¿a qué? Y me fui sola y abrían a las 10 de la mañana y me sentía afuera a esperar desde las 6 de la mañana y el señor que había al frente me decía, usted que usted, además no hablaba yo como española, usted que es aquí, y yo dije, yo vengo desde Colombia a ver dónde es que escribía Saramago. Y entonces allí encontré unas versiones de libros de Saramago que nunca entenderé porque no sé portugués, pues ahí uno sabe portuñol, pero el portugués así como los piensan, pues como que muy raro. Entonces tengo unos textos de Saramago pues en su lengua materna, que serán mis tesoros, sobre todo porque tienen el sello de Lanzarote. Entonces, eso sí fue una experiencia súper bonita. Esos libros los guardo con mucho cariño porque retratan un instante. ¿Qué más libros puedo decir que tienen? No, todos los libros que tengo en mi poder, a no ser que no me gusten, son libros que tienen para mí un significado. Y yo podría decirte que viendo los libros, estaba pasando por tal momento. Después de esto. Esto fue cuando puedo decirte leyendo los libros en qué etapa de mi vida estaba. Creo que conviene mucho lo que nos cuentas porque, bueno, además de que los libros nos otorgan un sentido, también como que nosotros a partir de la lectura, como que podemos volver a sentirlos y precisamente como estimular esos sentidos a partir de dónde estamos, qué experiencias vivimos con ellos. Y es por eso que damos paso a la sección Lecturas con los sentidos y vamos a preguntarte qué ha significado para ti saber que eres un tipo de mujer que se puede considerar distinta a las que a lo largo de la historia han presentado noticias, por ejemplo. ¿Qué representó para ti, Mabel? Pues Juliana, Alejandra y a todos, yo realmente no me di cuenta que era distinta, sino hasta que fui nombrada por otros. Esa es la otra edad que les contaba yo, y es decir, yo siempre he sentido, o desde muy chiquitica, uno no se da cuenta que
es como una en un millón que es vista como diferente, porque en el contexto que yo me moví interracial de mi papá y mi mamá, de mi colegio, de mi familia afro y de mi familia mestiza, pues yo me sentía como muy tranquila. Solo cuando uno sale es que se da cuenta que los demás lo miran con como que uno sí es diferente, por la pigmentación de su piel, por su pelo, tal vez por su cultura. Entonces, ¿qué ha significado para mí? Una enorme responsabilidad. Yo creo que es una frase que yo siempre incluso a veces pongo cuando estoy trabajando, es te están mirando. Y ese te están mirando es un peso en la espalda donde no solamente es haz bien tu ejercicio periodístico, sino que por ser diversa y casi única, aunque ya por fortuna somos muchas y faltan, porque es que no podemos seguir hablando de la primera, la única, eso ya no, necesitamos tener unas sociedades equitativas. Yo creo que es una responsabilidad hacer, primero, lo que estudié, mi profesión, hacerlo bien, porque antes que yo existieron otras que abrieron camino para que yo llegara. Pasaron muchísimos años para cuando yo volví. Hoy siento que cada vez es más fácil. Entonces esa diversidad o diferencia a mí me ha permitido, al principio me molestaba que titularan, por ejemplo, los colegas el color de las noticias, el sabor de la información, esos clichés que son bastante ignorantes y molestos. Y luego dije, ok, eso tiene un punto a favor. Y es que como soy diferente, hay atención sobre mí. Entonces vamos a cultivar esta atención para hacer cosas. Ese es el punto a favor. Y es entender que esa diferencia tiene una responsabilidad para ayudar, seducir y ayudar a hacer entender esa diferencia, que no es otra cosa que la esencia de la vida. Es que todos somos distintos. Mira, tú eres distinta físicamente, Juliana, a Alejandra. Incluso en el contexto de tu vida, nosotras tres aquí somos distintísimas, no solo por cómo está nuestro pelo, sino por la religión, por la cultura, por la gastronomía, por la forma de crianza. Entonces, para mí, ha significado, primero, ser súper pro diversidad en todos los sentidos. Diversidad religiosa, diversidad, ayudar a entender que pues, de eso está hecho el mundo, religiosa, sexual, eh, cultural, todo. Soy súper pro diversidad. Segundo, saber que también de mi tarea depende que otros que vienen atrás, qué tan alta baje la montaña, es lo que yo digo. Y esta me lo dijo una mujer en Puerto Rico cuando la entrevisté, y es, cuando mujeres como yo nacemos en un país como este, tenemos una montaña muy grande y muchas otras mujeres encuentran escenarios planos. Entonces, en mi generación, en esta que me tocó a mí, ¿qué tanto disminuí la montaña para que estas mujeres como yo puedan tener ese espacio plano que otras han encontrado para desarrollarse, para ser felices, para vivir, para ganar plata o no ganar plata o para subsistir? Entonces, mi responsabilidad es qué tanto voy a bajar en esta generación la montaña para que mujeres como yo la puedan tener más fácil. Sí, importantísimo y fundamental todo lo que dices. Queremos saber, pues, para ti, cuál es la importancia de que todos y todas nos veamos representadas en estos distintos escenarios. Uy, yo siento que esa es como mi batalla y la esencia, ¿saben? Yo creo que pensemos en algo, les voy a poner un ejemplo. ¿Todas las peras son iguales? No. ¿Todas las frutas son iguales? No. La naturaleza es sabia y necesitamos los unos de los otros para subsistir. En ese mismo sentido, dentro de esa diversidad, para respirar, para vivir, para entendernos como especie, necesitamos saber que la diferencia existe. Pero lo más importante, que creo que es lo que tiene que pasar en Colombia, en los medios de comunicación, y es, sobre todo en América Latina y nosotros como país, es entender que yo pienso distinto a ti, pero eso no puede llevarnos a que yo imponga mis ideas sobre las tuyas, incluso a que te mate porque tus ideas son contrarias a las mías. Y eso pasa por los medios de comunicación, pasa por todos los escenarios. ¿Por qué es importante la diversidad en un país en Colombia? Porque además la diversidad genera desarrollo. Fíjense que estaba chequeando unos casos de éxito de Pixar y me estaba dando cuenta que, por ejemplo, las unidades de negocio en el mundo están constituidas por diversidad no solamente étnica,
de cultura, sino generacional, de señores muy adultos con más chiquiticos y todo. Y esos laboratorios de experiencia lo que estaban llevando a empresas creativas, por ejemplo, era entender que sacar a la gente de los que piensan como ellos mismos les ayudaba a tener una posición distinta frente a la vida y también a tener ideas, nuevas ideas de desarrollo y de soluciones. Eso a mí me parece fabuloso, me parece tremendísimo y es, ¿cómo hago yo para hacerte entender que un señor de 80 años desde su experiencia puede verse nutrido con un joven de 14 años? Y que en esa interacción hay roces, pero hay alimentación. Y fíjate eso con mujeres, entre mujeres y la diversidad en todo lo que existe. O sea, es que además, qué pereza todos iguales. Qué aburrido todos iguales, vestidos iguales, pensados iguales. Qué pereza, me aburriría mucho un mundo así. Por fortuna yo hago parte de esa diferencia. Pero hay que entender la diversidad como una oportunidad para todo en la vida. Sí, así es. Bueno, ¿y qué sentidos se han despertado en ti? Ya volviendo un poco como a la parte de tus profesiones y demás. ¿Qué sentidos se han despertado en ti con los distintos medios en los que has participado? Por ejemplo, en la radio, la televisión o en las columnas. Eso es chévere, porque cada medio te ayuda a pensar, a afinar un sentido diferente. Yo he hecho mi vida profesional en televisión y me ayuda a entender, por ejemplo, la importancia de la imagen. Y no lo hablo desde la estética, sino de todo esto que ustedes están viendo en mí para expresar una idea. No es lo mismo que tú manifiestes una idea en radio, en donde solo tienes como recurso la voz, a que tengas todo esto para comunicar una idea, incluso una información, una noticia, para contar una historia. La televisión me ayuda a tener una sensibilidad por la imagen, por, digamos, es como el compendio de todo lo que somos, ¿no? Entonces, no, una historia no es solamente la imagen, porque si no le pones la música ahí que es de drama, pues no va a llegarte al corazón, no va a permitirte que puedas contar adecuadamente en su contexto una historia. Entonces, la televisión, yo creo que como que a mí, en mi ejercicio, me ayudó como a entender que somos un todo. La radio, dentro de los sentidos, pues obviamente pues está la voz, la escucha atenta, atenta. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Pues la escucha atenta del entrevistado que no me ve, yo no estoy viendo cómo está moviendo para saber qué le voy a contrapreguntar, qué le voy a preguntar sobre, o usted me acaba de decir, ¿cómo fue que cómo así? ¿Usted acaba de decir esto? En el ejercicio de periodismo funciona mucho escuchar. A veces uno habla mucho, le enseñan en las escuelas de comunicación o de periodismo a hablar mucho. Y ahí es como escuchar. Y a mí, por ejemplo, pues entendido como un sentido, digamos, más la concentración. Me ha ayudado a la radio. Y la escritura en las columnas sí es un ejercicio de introspección, que finalmente algo como una elaboración interna que se plasma en un texto me ayuda a compartir una idea. Creo que me muevo mucho mejor por los otros y todavía me siento en un constante aprendizaje sobre la escritura. Me va mejor con la palabra hablada que con la palabra escrita. Bueno, y muy interesante cómo se nos despiertan distintos sentidos. Ahora vamos con una sección que es de pregunta rápida. Aquí la idea es que respondas como lo más rápido posible con lo primero que se te venga a la mente. Bueno. Bueno, entre trabajar en radio, televisión o prensa escrita, ¿con cuál te quedarías? Los tres. Recomiéndanos un documental. Uy, un documental, pensé de una, Nina Simone, en Netflix, una mujer excepcional, distintísima. Hay que ver ese documental para pensar muchas cosas. Un libro que todas las personas deberíamos leer. Ay, sí, se vuelve cliché, pero la insoportable levedad del ser, tenemos que leerlo todo, se vuelve cliché. Una canción que escuches e inmediatamente te lleve a Cali. Oiga, mire, vea. ¿Cuál es esa película que siempre te repites? Antes del atardecer o antes del anochecer. Es una serie
malísima, pero tiene unos textos buenísimos sobre lo que es el amor. Ay, más buena esa película. Y tú, quien se sienta conmigo esa película es tan aburrida, pero tiene unos textos sobre el amor es, no es, amarse es, me encanta. Una mujer que te inspire. Mi mamá. Listo. ¿Ya? Ya, ya, eso fue. Bueno, Mabel, muchas gracias, muy ágil. Te has manifestado precisamente a lo largo de esta entrevista y digamos en tu vida cotidiana acerca del racismo en Colombia, de la discriminación racial que todavía vivimos lamentablemente. En ese sentido y atendiendo también al público que nos está viendo, ¿cómo crees que se puede combatir desde los colegios? Qué buena pregunta. Yo creo que el racismo y la discriminación es ignorancia. Es desconocer a ese otro en su diversidad. Y eso me genera miedo. Yo no te conozco, entonces hablo de ti, me burlo de tu pelo, de tu nariz, de tu color de piel. Y el racismo con los lugares comunes, igual que todos los sismos, el feminismo es una manifestación de rechazo contra las violencias contra las mujeres. Todas esas cosas son como... llegamos a la misma nuez, mejor dicho, a eso me refiero. Llegamos al mismo punto. Cuando yo no te entiendo, te hago un lado porque es más fácil echarte un lado que parar y detenerme en saber quién eres. La educación tiene que montar el cuento, porque ayuda a criar a los papás desde la diversidad. Saber que no todos somos iguales, que no todos nacimos en Bogotá, que hay unas historias compartidas que nos unen como nación y como país. Entonces, lo primero es para todos, en todos los sentidos. Hay que acabar con esa ignorancia que es desconocimiento. Hay que educar. Y educar significa estudiar sobre ese otro. ¿Qué más pueden hacer los colegios? Yo creo que los colegios deben alimentar las prácticas antirracistas y anti todo, es decir, antiviolencias. En ese sentido, deben valorar muchísimo cómo se manifiestan los muchachos, qué cosas hacen, y saber que incluso dentro de un salón hay chicos que no es de la excelencia, sino que tienen habilidades distintas. Y eso es una deuda que tenemos como sociedad. Y también pienso que la educación puede ser transformadora simplemente porque es educación. Es decir, el niño que pasa, sobre todo las niñas también, que pasan por una escuela, ayudan a transformar a sus comunidades y a sus familias. Por eso hay que insistir en que primero educación, segundo educación, tercero educación. Sí, es sin duda muy importante, un gran reto que nos convoca. Bueno, y ya finalizando, ¿cuál consideras que es el papel que tienen los y las periodistas colombianas en este proceso sin fin que implica la construcción de paz? Yo creo que hemos fallado como periodistas. Yo creo que nosotros no entendimos lo que estaba pasando en el país. Nos viene pasando hace mucho rato porque hay mucho ego, hay muchas relaciones públicas en el periodismo en Colombia. Yo creo que hace falta un acto de humanidad y de humildad, de empatía con la realidad de nuestro país. Yo creo que no hemos hecho bien la tarea. Creo que hay excepciones. Creo que hay excepciones. Y también por eso ahí está nuestra deuda y no la cobran. La gente, la pérdida de confianza en las instituciones pasa por los medios de comunicación. El aporte es enorme. El aporte es enorme contando. Y ayudando, ¿saben qué? Yo creo que nuestra tarea sobre todo es ayudando a construir ciudadanía, mentes críticas. Yo le presento a usted una realidad, es que usted tome su decisión, pero también hacemos parte del ejercicio de la polarización en este momento y lo de las redes sociales, que son muy importantes para unas cosas, en otros escenarios nos han ayudado a tomar partido. Entonces, ay, ¿este es de izquierda o es de derecha? ¿O este es de qué partido político? Y ya la gente o lo lleva a uno a encasillarse allí y nos hemos dejado encasillar. Graso error. Graso error. Entonces, el aporte es muy alto, estamos en deuda, pero yo confío en que hay excepciones y se puede trabajar. Mabel, muy interesante esto que nos dices, porque todas las profesiones tenemos un compromiso con la paz, ¿no? Entonces, creo que acabas de mencionar muy bien esa del periodismo. Cambiando de tema y para darle apertura a las preguntas que nos están dejando en el chat para ti, quisiera yo hacerte una primero, que me intriga y que de pronto
algunos profesores y bibliotecarios que nos están escuchando se sienten identificados. Tú hace poco te fuiste a estudiar al exterior y seguías trabajando y estás casada y tienes un hijo y te arreglas y sales. Entonces, pues, dinos el tip para que las 24 horas pues te alcancen, uno, y dos, pues, digamos, claro, o sea, eres una mujer muy joven, por supuesto, pero digamos también para que motives a los profes y bibliotecarios de decir, hay que seguir estudiando, no es difícil irnos del país, estudiar la segunda lengua, como te fue, como esa experiencia, tanto desde lo académico como del diario vivir con todo lo que haces. Pues esa pregunta me gusta mucho. Yo tengo una inquietud por el conocimiento. Mi hijo me dice, yo, ay, mira esto, ¿estás estudiando? ¿Estás estudiando, mamá? Y yo le digo, hasta viejita, porque de verdad me interesa, pero además para entender el mundo. Yo no lo hago porque me van a subir el sueldo o porque de pronto sí, pero básicamente es para ayudarme a entender este mundo que va volando. Entonces, y me da, ¿saben qué? Me da mucho miedo cuando me dices que hago de todo. Yo creo que es que me da miedo morirme y cuando me muera no alcance a hacer todo lo que quiero hacer y de aprender. Yo me considero que constantemente estoy en la escuela. ¿Por qué es importante seguirse capacitando? Porque le permite a uno salir de la burbuja, incluso salir de sus propias frustraciones e insatisfacciones, porque cuando vemos el panorama tan gris, eso significa que ya se nos acabó el tiempo donde estamos. Entonces hay que buscar algo que nos genere presión para o hablar a muy manida y reinventarnos o al menos para entender el momento que estamos viviendo. Y cómo lo conjugo con mi vida privada. Tengo un marido súper chévere que me ayuda en muchas cosas y eso es clave cuando uno hace familia. Una familia también que acompaña y lo otro es que he ayudado a hacerles entender a ellos que si yo estoy feliz, ellos están felices. Entonces, si mamá está estudiando feliz, va a ser un hijo súper feliz, sin culpas, no se preocupen. Y aquello de, yo digo, y me cuesta también, no creas. Entonces siempre nos, somos las mujeres, somos las más pilas, las mejores hijas, las más bonitas, bueno, las mejores hijas, las mejores estudiantes, las mejores esposas, las mejores mamás, pero además queremos vernos bonitas y flacas. No nos alcanza el tiempo. No, Bueno, algunas no todas, pero la idea es disfrutarse el camino. Yo créanme que fallo en muchas de las tareas, pero al menos lo intento. Todo el tiempo estoy remando. ah, muy bien. ¿Y cómo te fue con el segundo idioma en tu estudio? Bien, más la experiencia de irme a estudiar era poder avanzar en estudios de liderazgo e innovación en la Universidad de Georgetown, que sigo en eso, y poder enfrentarme a una segunda lengua. Yo creo que así nos guste o no, la globalización nos ha llevado a entender que hay una lengua mundial hoy, porque mi hijo ya no será esa, y es el inglés. Entonces, todos los textos por ejemplo, textos de investigación más avanzados están en esa lengua. De Europa o donde sea, están en esa lengua. Los textos, las noticias, la realidad comercial, la realidad mundial están en esa lengua. Entonces, uno tiene que, entendiendo la globalización y que todos estamos hiperconectados, pues jugar el juego, porque si no se queda atrás, y si se queda atrás, se queda en su nichito ahí guardado, uno. Y lo segundo, para mí era muy importante, y siempre lo ha sido, esta es la segunda vez que vivo fuera del país por un tiempo, vivir la experiencia de otro país y otro lugar le ayuda a uno también a saber, a romper todas esas bobadas del racismo y todas esas cosas, porque el mundo es tan grande y tan diverso. Cuando yo siempre veo a la misma señora, entonces pienso que lo extraño y lo distinto me causa como rechazo, pero cuando el mundo es tan diverso y vive de otras formas, eso te da, te da regalos de humildad, de entender que eres una gota en un universo. Entonces yo siempre, cada cuanto, trato de irme del país, espero trabajar y ganarme platica para seguir haciéndolo, pero en esta oportunidad era vivirlo como familia. Y creo que se logró en la medida en que Luciano, por ejemplo, estudiaba con una alemana, con una francesa, con una africana en Estados Unidos. Entonces ya esa diversidad para él es normal. Y también los viajes y esa diversidad también es otra forma de leer el mundo, ¿no? Uno de los sentidos de la lectura. De acuerdo. Voy a leerte las preguntas que están acá en el chat de nuestros oyentes. Están aquí, bueno, muchos saludos, todos muy contentos de leerte. Jonathan Herrera te pregunta, soy admirador del trabajo en el periodismo de Mabel Lara. Yo le quiero preguntar sobre su proceso de escritura y su relación con la poesía. Ay, yo escribí poesía, pero muy de adolescente. Ahora escojo unos textos como que me recomiendan para buscar poemas,
pero debo decir penosamente que debería estudiarla más, porque sé que ayuda mucho en el proceso de escritura, incluso también en el lenguaje, ¿no? En la utilización de las palabras, creo que puede nutrirlo a uno mucho, Jonathan. Prometo, voy a ponerlo como tarea de leer más poesía. Todavía me falta. Ah, bueno, muy bien. Entonces, para que Jonathan ahí No estoy haciendo. tenía el dato de la adolescencia aquí, tu Sí. admirador. Bueno, Carlos GP te pregunta, Mabel, ¿aún vislumbras del panorama de los futuros periodistas como en aquella columna del 2019 titulada El periodismo como oficio? Sí, me dieron durísimo las facultades de comunicación social, durísimo, pero yo sigo pensando que nosotros tenemos que replantear nuestro ejercicio en un país como Colombia y que las escuelas de comunicación social deben en suspenso trabajar, sí, el humanismo, pero entregarnos una, no sé si una ciencia exacta o una disciplina que nos ayude como a entender el universo y ejercer nuestra tarea. Lo voy a explicar sencillamente. A mí, yo no sé para el resto, pero a mí siempre me quedó faltando, por ejemplo, más sociología, más filosofía, más, no sé. Entonces yo dije, en un momento, cuando he seguido estudiando, he dicho, yo debí estudiar incluso derecho, pero esa ciencia exacta me dio unas bases teóricas para ayudar a enfrentar el periodismo de otra manera y tal vez mi maestría hacerla en periodismo o en literatura o en comunicación social como especialización. Pero tú en la carrera como está, lo que me tocó a mí, en ese pensum tan variado, tú ves un poquito de filosofía, un poquito de psicología, entonces tú ves de todo, como decía mi profe de lingüística, ves de todo, sabes de todo, pero cero profundidad. Y yo sí creo que nosotros como periodistas debemos al menos tener una ciencia exacta para ayudarnos a entender el mundo y luego sí en el ejercicio que son más de herramientas o como decía Gabo que no era periodista, es que en el hacer, en el diario, en el ejercicio diario es donde tú te pules. Yo sigo pensando que es así. Ojalá. Y trabajo con escuelas de comunicación social, pero lo creo así. Y hay una crisis además. Hay 20.000 comunicadores sociales que todos quieren ser o narradores deportivos o estar en medios de comunicación. ¿En dónde? ¿En qué medios? ¿En los nuevos medios? ¿Bajo qué condiciones laborales? En fin, es muy largo el debate. Y ese problema no solamente es de la comunicación social, sino de muchas profesiones, ¿no? Entonces, Sí. pues realmente yo sí creo que hay unos elementos que nos da la universidad y que en el mundo laboral nosotros comenzamos a enfocarnos y a aprender. Hay muchos trabajos que uno aprende un montón, entonces Sí. también viene esto. Me parece que una ganancia de la comunicación social es tener una universidad pública con, con esa formación, hacía falta. Sí, Paola, pero Alejandra es de la Nacional, ¿cierto? Juliana es de comunicación social de la Distrital. De la Distrital. Yo siempre he preguntado por qué la Nacional no tiene periodismo. Y es lo que acabas de decir. La universidad pública tiene que meterse en el cuento. Aplausos de pie a la Distrital, porque la Nacional me da la razón. Es como, eso es un oficio, por eso no tenemos como una carrera como tal, pero la Distrital ya está haciendo a los periodistas del futuro. Bien. Sí, y están es en especialización en periodismo científico, que es muy importante para la divulgación científica y para lo que nosotros hacemos aquí en la Secretaría de Educación. Yo le quería preguntar a Juli, ¿cuándo se gradúa la primera generación de comunicación social de la Distrital? Bueno, la corte más avanzada ahorita en séptimo. Va al séptimo. O sea, no ha salido la primera corte de la pública. No, todavía no. Bueno, eso me parece que es importante también, esta visión que tenemos de lo público trabajado acá, desde la ciudad. Bueno, Mabel, siguiente pregunta de Sebastián Muñoz. Además de los textos literarios que citas y considerando a las personas como textos o como libros, ¿cuáles crees que son esos personajes de nuestra colombianidad que podemos y debemos leer para que su lectura nos aporte en una visión rica y diferente de lo que somos? Te pregunto porque cuando hablas de voces femeninas, pienso en Francia Márquez, por ejemplo, que sin ser escritora de oficio, es una voz, un texto que nos dice y nos cuestiona. Sí, Francia creo que es un personaje que será recordado en nuestra historia. Francia ya hizo historia ella misma en toda su dimensión.
más allá de la política. Yo creo que la política solamente es un recurso para, y creo que, como hablamos en un momento con Francia, ella ya ganó. O sea, ella, de su dimensión, de líder organizativa del norte del Cauca, ella ya ganó. Solo verla en la fotografía, con toda su dignidad, es muy importante para este país. Entonces, Sebastián, estoy de acuerdo con vos. Francia es una voz que se debe leer, pero no quiero que esta conversación de literatura se vuelva como un poquito como que, yo sé que hace parte de los debates de país, pero yo quisiera como pensar en otras figuras de la literatura. Es decir, te invito, como el ejemplo que acabas de poner sobre Francia, que no leamos los clásicos, que busquemos en los alternativos. Francia es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser a ver quién. No, busca, por ejemplo, la literatura caribe. Creo que es Mabel Moreno, creo que es una mujer barranquillera que yo empecé a leer algo de ella y no la conocía. Si me ayudan por Google por ahí, y es una mujer barranquillera que escribe de una manera fabulosa y no nos la habían presentado. Margarita García Roballo, también del Caribe, del Pacífico, Belia Mar. Entonces no te vayas por los clásicos solamente como algunos de los que cité, sino que busquemos otras voces literarias o no que nos están pintando otro país. Lo de la periferia, pues pensado como las costas es chévere, se busca muy, muy bien allá. Me la pusiste muy difícil, es una pregunta muy inteligente que me pone a pensar demasiado. Otros personajes pensados como literatura, me toca hacer el ejercicio de escribir. Te quedó de tarea. Otra tarea. Marvel Moreno se llama la escritora. Gracias. Marvel, ¿cierto? Marvel. Sí. Marvel Moreno, les cuento que la Universidad del Atlántico está haciendo un ejercicio muy bonito, recuperando esas voces poco conocidas del Caribe, y les voy a mostrar un libro, cada semestre se dedican a la obra de alguien, nacionales o internacionales. Marvel la sacaron de entre las piedras porque el país no la conocía, muy poquitas personas la conocían, y yo quedé matada con la historia de esa mujer. Escribe muy bello y también me sitúa en su momento. ¿Ves cómo es importante también la escritura en el momento en que se hace, como el momento del Caribe? Eso estuvo chévere. Importante también leer otras voces, ¿no? Muy locales que uno a veces no lo lee, o también muy diversas, ¿no? Muy lejanas por allá en un pueblito, que también nos puedan decir cosas. Sí. Bueno, una última pregunta acá de nuestro público, Javier Agudelo. ¿Qué criterio tienes al momento en que quieres regalar un libro? Espero haberlo leído. Uh-huh. Eso siempre busco. Como, no me gusta cuando me dicen recomiéndame un libro, porque es una responsabilidad muy grande. Yo no sé qué te gusta a ti, no sé qué momento estás pasando. Mira, yo tengo libros. Aquí tengo uno. Bueno, no, pero este sí ya lo había leído, sino que lo volví a comprar porque lo necesitaba. Este es uno de la biografía de Kamala Harris, no sé si se ve. Y tengo libros todavía que detesto el plástico en Colombia, que me explican las editoriales que es porque la gente raya y ensucia los libros, pero detesto el plástico que le ponen a los libros. Tengo libros todavía que no he tenido, que paso y los miro de reojo y no he tenido la fortaleza de leerlos. Entonces, libro que no he leído no lo recomiendo. Entonces, primero, que lo que hayas leído. Y segundo, trato de sacar a la gente desde lo que conozco, porque yo soy súper empírica o digamos, soy una principiante lectora, que no sea lo que está de moda. Eso me cansa. Todos están hablando de tal libro. No, pues sí, pero ella tiene este libro que es mejor. O espero que pase de moda y sí lo leo. Y regalo. Muy bien también para copiarnos de tus criterios. Y ya para cerrar, pues si puedes y nos quieres compartir de pronto un fragmento de algún texto. Sí, bueno, voy a del peligro de la historia única, que lo tenía aquí. Hay un libro muy lindo, es pesado, pero es muy lindo, de esos que sí están de moda, pero que a mí me ha sorprendido, que se llama El infinito en un junco, que es la historia de los libros y de las bibliotecas. ¿Lo conoces, Juliana? Que veo que asientes. De Irene Vallejo, chequéenlo. ¿Lo leíste? Sí, lo estaba viendo, precisamente te decía que de Irene. De Irene, a mí incluso la conocí por el libro porque empecé a recomendarla y me escribió y me mandó otras cosas y me enamoré. Bueno, entonces voy a intentar leerles un pedacito de este libro de Chimamanda. Si no han leído a Chimamanda, todos debemos leer a Chimamanda en algún momento de nuestra vida. Este pedacito.
Las historias importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Chimamanda Ngozi Adichie, El peligro de la historia única. ¿Ya? Contundente. Contundente e inspirador, ¿no? Muchas gracias, Mabel, por esta hora que nos regalaste, por abrirnos tu biblioteca para conocerte mejor, ¿no? Constaín dice en una, creo que ya lo he dicho en el programa, que oso, pero lo voy a repetir. Constaín dice en una columna que tiene que a él le gusta llegar a una casa y mirar y husmear las bibliotecas porque siente que así aprende a conocer a las personas. Sí, Entonces, seguramente muchos pensamos que te conocemos porque te vemos a diario desde hace muchos años, te seguimos en las redes sociales, pero hoy conocimos otro pedacito tuyo a partir de lo que lees y los sentidos que te inspiran. bueno, pues la verdad, Paola, gracias porque hace rato estábamos dándonos esta cita de café que está aquí cerquita para conversar. Gracias, Juliana y Alejandra, porque además las voces de ustedes son muy importantes y también que sean las conductoras de todo esto me causa mucha emoción. Que los pelados, que los jóvenes también estén inquietos por buscar las voces de otros en ellos, como digo yo, que es la literatura, y, y a aquellos que no viajan, a aquellos que están muertos en vida, yo puedo decirles que la literatura les da una segunda oportunidad de conocer el mundo y también de revivir. A mí me ha pasado en momentos difíciles de desazón, donde creo que todo está perdido, las letras me sacan y me ayudan a pensar diferente. No, muchas gracias, Mabel, a todos los que se conectan y que nos ven, entonces que nos sigan acompañando en los siguientes lecturas con sentido, que vean también algunos otros pasados por si quieren repasar, que repasen este, porque uno siempre vuelve otra vez a ver el programa y encuentra cosas que no había visto la primera vez en la entrevista. Lo digo por experiencia propia, los acompaño y después los veo y yo digo, ay, esto se me había escapado. Y es revelador. Entonces, muchas gracias, Mabel, a Julia, a Aleja, a todo el público que se conectó y nos vemos entonces en el siguiente Lecturas con Sentido. Gracias, un abrazo a todos, cuídense.